En el programa lo anunciaba, está con nosotros Matías Batista, nuestro analista económico. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Muy buen día para vos, para toda la audiencia y para todo el equipo, por supuesto. Bueno, el tema monotributo realmente es un problema para contadores, para monotributistas que ya recibieron la notificación, bueno, esta recategorización del mes de enero, que hace que se deba pagar ganancias, que alcance a ganancias. Bueno, contanos un poco cuál es el problema y qué solución puede haber para esto, si la hay. Qué tema, ¿no? Hay algunos funcionarios, y esto lo digo a título personal, que hay algunos funcionarios que están en el último piso de un organismo y toman decisiones desancladas de la realidad. Siempre digo, hay funcionarios que parecería que no caminan la calle, que no caminan los comercios, que no compran en el súper, que no conocen la realidad de su barrio. Digo esto porque lo que ocurrió con el monotributo es realmente llamativo. ¿Qué es lo que pasó? A ver, el 1 de enero se tenían que actualizar los valores de facturación, todos los parámetros para la recategorización de los monotributistas y además, obviamente, el impuesto que tienen que pagar, el componente de obra social y el componente previsional, que constituyen los tres componentes que conforman la tarifa de monotributo que uno paga en el mes. Bueno, esto se actualiza siempre por ley de movilidad jubilatoria. Entonces, en función de lo que surge de la ley de movilidad jubilatoria, se actualizan estos valores. Como no se actualiza la ley de movilidad jubilatoria porque estaba en una especie de suspensión y lo que había era aumentos por decreto por parte del gobierno, se decidió no actualizar estos valores y quedaron congelados, lo que hacía que muchísimos monotributistas tengan que subir de categoría en función de su facturación, porque las categorías que estaban eran del 1 de enero del 2020. Bueno, esto se solucionó con la ley que sancionó el Congreso de la Nación, vinculado al impuesto a las ganancias para los trabajadores. También ahí se metió el aumento y la actualización de los monotributistas. Pero ¿qué es lo que terminó ocurriendo? La resolución de AFIP lo que hace es que, y también lo decía la ley, es que las nuevas escalas del monotributo rigen retroactivamente a partir del 1 de enero. Hasta ahí todo fantástico. Bueno, a partir del 1 de enero, los nuevos valores de facturación de los monotributistas están vigentes y por eso la AFIP recategorizó de oficio a un montón de monotributistas. Algunos los bajó de categoría, otros los dejó en la categoría en la que estaban y a otros los subió de categoría. Hasta acá todo bárbaro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que además de considerar las nuevas escalas de facturación, la AFIP considera retroactivo el componente que el monotributista tiene que pagar. En consecuencia, todos los que están en la misma categoría o que fueron subidos de categoría de oficio por la AFIP, tienen que pagar una deuda, se encontraron con una deuda con la AFIP, pese a que en todo el año, en los 5 primeros meses del año, cumplieron en tiempo y forma con el pago de su cuota de monotributo. En mi caso, yo pagué en tiempo y forma cada una de las cuotas de monotributo. Ayer abro la cuenta corriente monotributista y me encuentro con que tengo una deuda porque me quedé en la misma categoría en la que estaba, pero el componente que tengo que pagar mes a mes es mayor al que pagué. Bueno, te pregunto, ¿es para todas las categorías? Para todas las categorías de monotributo ocurrió lo mismo. Todos aquellos que están en la misma categoría o que fueron subidos de categorías tienen una deuda. Aquellos que les bajaron de categoría pueden llegar a tener algún crédito a favor. Hay que ver el caso puntual. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá, Dani? Es la falta de tacto de la titular de la AFIP, en este caso, Marco Del Pont, y del gobierno en cuanto a no entender que estamos esto es la primera vez que ocurre, que estamos en un contexto muy difícil, muy complejo de la economía argentina, como para pedirle a un monotributista que encima tenga que pagar retroactivamente una deuda que se generó por la falta de actualización del gobierno de las escalas. Porque no es problema del monotributista, es problema del gobierno que no las actualizó. Bien, Mati, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es, en todo caso, el límite que tienen los monotributistas de servicio y los monotributistas categorizados en empresas que hacen comercialización, digo, o que hacen otras actividades y en donde tienen otros límites de facturación?
Para terminar siendo monotributista, ¿cuál es el límite máximo hoy de facturación anual? Bueno, las O mensual, nuevas escalas subieron, mensual, perdón. subieron alrededor de un 50% la nueva escala del monotributo, y la categoría A está en 282.000 pesos de ingresos brutos, y la categoría K, que es para ventas, en 3,5 millones de pesos, y para servicios 2,353,000 pesos. Eso hay que dividirlo por 12 y ahí tenemos más o menos mentalmente el Sí, valor que 200.000 claro, pesos mensuales pueden facturar. exactamente, más o menos estamos en esas escalas, que no dejan de ser escalas relativamente bajas para determinados niveles de facturación, pero bueno, independientemente del ajuste que hizo el gobierno, que era necesario para los ingresos brutos de los monotributistas, me parece que hay una falta de tacto muy, pero muy, muy grande en cuanto a considerar una deuda retroactiva para los monotributistas, y ahora el gobierno, la solución que propone para esto es otorgarle un plan de pagos de 20 cuotas con intereses para los próximos 20 meses Sí. a los monotributistas para ajustar esa deuda. O sea, 20 meses 20 de meses. dolor, digamos. ¿Puede haber alguna presentación judicial sobre este tema? Porque Ya hubo. Ya hubo. Hoy a la mañana salió que denunciaron a la titular de la AFIP por violar la propiedad privada de los contribuyentes. También está la discusión de si la aplicación de la ley es retroactiva o no, la retroactividad de la ley. Hay un montón de discusiones que se van a dar, y yo creo que el gobierno, me parece, que va a tener que dar marcha atrás con esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta el contexto tan sensible en el que estamos atravesando hoy, ¿no? Por Bien. última, ¿de cuánto monto estamos hablando, más o menos, de la primera categoría y de la última categoría? Esa deuda, ¿de cuánto estamos hablando? Se habla de un promedio de 25.000 pesos de deuda. Algunos ya tiraron a vuelo de pájaro alrededor de 25.000 pesos, pero para cada caso es distinto, ¿no? Sí. En los que aquellos que le cambiaron de categoría y lo subieron de categoría, probablemente estén debiendo mucho más que ese importe. En mi caso puntual era alrededor de 5.000 pesos de deuda, no era mucho. Bien. Pero en un promedio se habla de 25.000. Bien, ya los contadores están empezando a hablar a sus clientes respecto a este tema. Claro, pero hay una cuestión, Mati, aclarala, que me parece muy importante, que es, para tener una deuda de 25.000 pesos, son varias las categorías en las que te han actualizado. No, te pueden haber actualizado en una sola, Héctor. ¿En una sola? Claro, porque son 6 meses de deuda de un salto, porque además de saltar un 50% en la facturación, salta casi en algunas categorías un 50% el componente que tenés que pagar por mes. Ajá. Claro, entonces, bueno, ahí hay una cuestión que hay que prestarle mucha atención, y en algunos casos con una sola categoría ya estás en un número cercano a los 25.000 pesos si estabas en categoría G y pasaste a la siguiente, ¿no? Bien, y te pregunto, ¿es responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Congreso, que sancionó la ley que sancionó? Sí, por supuesto. Y acá acá hay una discusión, porque el que instrumentó finalmente las medidas es la AFIP con una resolución general. Y ahí habría que ver, si en este caso la responsabilidad de la retroactividad del pago me parece que es responsabilidad de la AFIP, ¿no? A mí me parece que es responsabilidad de la AFIP, y bueno, tendremos que ver esa cuestión. Vos fíjate, un categoría H está pagando en locación de servicios alrededor de 12.000 pesos en totales, cuando antes estaba pagando alrededor de 7.000. Entonces, bueno, hay un salto de 5.000 pesos mensual ahí. Entonces, bueno, hay un montón, dependiendo de cada categoría, el monotributista se va a encontrar con una realidad diametralmente opuesta y compleja en relación a la deuda que se le puede haber generado, ¿no? Mati, el próximo jueves, ¿de qué charlamos? El próximo jueves vamos a hablar de bienes personales, porque el viernes debería vencer la presentación de bienes personales, y me gustaría explicar una cuestión muy interesante con bienes personales, que bueno, que forma parte también de lo que está ocurriendo con el tema de monotributo, que forma parte de la falta de actualización, y cómo la inflación a veces favorece a la recaudación del gobierno en estas cuestiones, ¿no?